Buenas tardes, siendo las 13 horas con 8 minutos del día 6 de mayo de 2022, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar a la Secretaria General en funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 9 proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrado por Ministerio de Ley, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando a la Secretaria General en funciones que recabe el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos que su ponencia somete a consideración de este Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Por favor, maestro Juan Antonio Macías Pérez, dé cuenta de los proyectos que la ponencia a mi cargo traemos hoy a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. En primer término, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-303/2021, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Leopoldo Torres Guevara en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de Valle de Santiago, Guanajuato, postulado por Morena, y a dicho instituto político por culpa en su deber de vigilancia por la presunta publicación de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez. Denuncia que fue proseguida además en contra de Juan Carlos Rodríguez Núñez y Alejandro Juárez Martínez por su probable participación en los hechos. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción, por lo que toca al entonces candidato denunciado, en virtud de que con la certificación de los enlaces electrónicos materia de la queja, quedó demostrada la difusión de propaganda electoral que le es atribuible en su fanpage de la red social Facebook, en la que aparecían personas menores de edad sin que se hayan difuminado sus rostros, por lo que se requería contar con el consentimiento de quienes ejercieran la patria potestad o tutela en términos de los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, lo que en la especie no aconteció. Asimismo, al haberse acreditado la existencia de la infracción, se actualiza también la falta en el deber de cuidado por parte de Morena, por lo que se propone amonestar públicamente a las partes denunciadas. Por otra parte, la autoridad sustanciadora llamó al procedimiento a Juan Carlos Rodríguez Núñez y Alejandro Juárez Martínez por su probable participación en los hechos, respecto de los cuales en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción, en virtud de que del análisis conjunto de los medios probatorios que obran en auto se concluye que no existen indicios de la entidad suficiente para estimar que estos difundieron y o publicaron la propaganda electoral denunciada. De igual forma, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-324/2021, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Eduardo Maldonado García, otrora presidente municipal de San Felipe, Guanajuato, y candidato a reelegirse, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, por la presunta presión o coacción sobre Joel Enrique Horta Correa y demás subordinados de la citada administración municipal para realizar actos de proselitismo y promoción del voto a su favor, y a dicho instituto político por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida al ciudadano denunciado en razón a que de las probanzas que obran desahogadas en el expediente resultaron insuficientes para acreditar los presuntos actos de presión o coacción sobre el servidor público que se señala destacadamente en la queja o cualquier otra persona funcionaria de la administración municipal para realizar actos de proselitismo y promoción del voto a su favor, por lo que debe operar el principio de presunción de inocencia. Asimismo, no se acreditó la responsabilidad indirecta atribuida al Partido Verde Ecologista de México al haberse declarado la inexistencia de la infracción denunciada. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES
T-351/2021, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Luis Gerardo Sánchez Sánchez, entonces candidato a la presidencia municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional y de dicho instituto político, así como del citado partido por el incumplimiento en su deber de vigilancia por la presunta difusión de propaganda electoral que vulnera el principio de separación Iglesia-Estado. En el proyecto se constató la difusión de propaganda electoral en el perfil de Facebook del entonces candidato en el periodo de campaña, en la que incidentalmente se advierten las torres o cúpulas que corresponden a un templo o iglesia de culto religioso. Sin embargo, ello por sí solo es insuficiente para demostrar la vulneración al principio de laicidad, pues no existe ningún otro elemento tendiente a demostrar su utilización con el objeto de incidir en la ciudadanía y coaccionarla moral o espiritualmente para obtener su voto en los pasados comicios. Asimismo, no se logró acreditar la existencia de dicha propaganda en el perfil de Facebook del partido que lo postuló, por lo que se propone declarar la inexistencia de la infracción y por ende no ha acreditado el incumplimiento del partido revolucionario institucional a su deber de vigilancia. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Muchas gracias. ¿Están a su consideración los proyectos de la cuenta? Si no hay intervenciones, le voy a solicitar a la Secretaria General en Funciones que recabe la votación de los mismos. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presente. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-303/2021 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a Leopoldo Torres Guevara por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez, así como al partido Morena por el incumplimiento en su deber de cuidado en términos de lo expuesto en la resolución. Segundo, se impone a Leopoldo Torres Guevara, así como al partido Morena, una sanción consistente en una amonestación pública. Tercero, se declara inexistente la infracción atribuida a Juan Carlos Rodríguez Núñez y Alejandro Juárez Martínez en los términos precisados en el apartado 3.2 de la resolución. En cuanto al expediente T-PES-324/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. Por lo que respecta al expediente T-PES-351/2021, se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta de los proyectos que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado por Ministerio de Ley que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-337/2021, denunciado por el PAN ante el Consejo Municipal Electoral de Romita del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y Pedro Kiyoshi Tanamachi Reyes en contra de Osvaldo Ponce Granados, en su calidad de entonces presidente municipal de Romita, Guanajuato, en la administración 2018-2021 y posteriormente como candidato al mismo cargo postulado por el PRI, así como el referido instituto político por culpa en la vigilancia. Lo anterior debido a las presuntas conductas consistentes en violaciones e infracciones a los principios de imparcialidad y equidad, actos de difamación, calumnia y discriminación. En el proyecto se propone sobreseer el procedimiento, pues del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que la controversia planteada ya fue resuelta por el pleno de este organismo jurisdiccional en el diverso asunto con número T-PES-214/2021. En consecuencia, opera la cosa juzgada respecto de este asunto, porque los motivos de disenso ya fueron objeto de estudio en otra resolución y debe tomarse como una cuestión inmutable jurídicamente, pues existe identidad de partes, objeto y causa en relación con el asunto referido. Asimismo, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número T-PES-19/2022, con motivo de la denuncia presentada por Alejandra
Gutiérrez Campos, en su calidad de entonces candidata a la presidenta municipal de León, Guanajuato, postulada por el PAN, en contra de varias publicaciones realizadas en las redes sociales Facebook, Twitter y la página de interés ojo3.com, en las que se realizó una publicación que considera constituye violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio. En el proyecto se propone desestimar la conducta denunciada al no acreditarse la totalidad de los elementos constitutivos de la infracción. Lo anterior, pues si bien se demostró la existencia de las publicaciones denunciadas difundidas en las redes sociales mencionadas, analizada la nota y el contexto en que tuvo lugar, bajo los parámetros de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la normativa aplicable, se obtuvo que contenía expresiones que reflejan una crítica severa por parte de su creador, al contrastar la candidatura ostentada por la quejosa y otra que a su parecer tenía posibilidades de obtener un mejor posicionamiento. Así fue posible constatar que, pese a que se contiene un fuerte contenido de reproche, no se actualiza ningún tipo de violencia, pues objeto o resultado no se dirigía a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. No se basó en elementos de género, pues no constituye un patrón estereotipado, mensaje, valor, ícono o símbolo con carga de género que transmita y reproduzca por sí solo dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, pues las publicaciones contienen específicamente un evidente descontento de su autor en contra de gente de la política y funcionariado público, y no específicamente en contra de la denunciada en su calidad de aspirante a un cargo de elección popular, y tampoco por el hecho de ser mujer. Adicionalmente, la denuncia fue presentada el 23 de abril, lo que daría lugar a su caducidad, conforme a lo previsto por la Sala Superior a través de la jurisprudencia 8/2013 de rubro caducidad, opera en el procedimiento especial sancionador. Sin embargo, en apego al reciente criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de rubro caducidad de la instancia, no se configura por inactividad procesal atribuible al órgano jurisdiccional, la que señala que esta figura no tiene lugar cuando la inactividad es imputable al órgano jurisdiccional y no se justifica que padezcan los efectos perjudiciales derivados de una omisión que no les es atribuible, se actualiza un principio de adjudicación en clave de progresividad en su vertiente de no regresión, el cual permite imprimir efectos de máxima protección a las personas justiciables para que no soporten la sanción procesal de caducidad por causas atribuibles al operador jurídico. Por lo tanto, y en respeto del principio pro persona y en observancia de las garantías de acceso efectivo a la justicia y debido proceso que contempla la Constitución Federal en sus artículos 1, 14, 16 y 17, se concluye que opera la excepción a la caducidad en este asunto, ya que de lo contrario, las partes quedarían sin conocer el resultado del PES por circunstancias que no les son imputables. En esas condiciones, al no acreditarse la totalidad de los elementos constitutivos de la infracción, en el proyecto se propone desestimar la conducta denunciada. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias. ¿Están a su consideración los proyectos de la cuenta? Adelante, licenciado Martínez Mejía. Gracias, magistrada presidenta. Con respeto, adelanto mi postura de no acompañar el proyecto TEC-PES-19-2022 en los términos de la cuenta, dado que de las constancias que conforman el expediente que se citan en el capítulo de antecedentes del proyecto estipulado, es evidente que a la fecha ha transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia, que ocurrió el 23 de abril de 2021, con lo que estimo se actualiza la caducidad de la facultad sancionadora del Estado dentro del procedimiento especial sancionador que nos ocupa. Esta postura encuentra sustento en la jurisprudencia 8/2013 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro caducidad, opera en el procedimiento especial sancionador, donde interpretó y estableció este periodo de tiempo razonable y suficiente para la sustanciación y resolución de este tipo de procedimientos en respecto al derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia dentro de los plazos previstos en la ley o en su defecto en el plazo razonable. Más aún, en ese sentido, recientemente este tribunal resolvió por mayoría de la que fui parte y proyecté ese asunto, la caducidad del diverso procedimiento TEC-PES 23-2022 en circunstancias semejantes a este,
que es materia de análisis en consonancia con lo resuelto tiempo atrás respecto del expediente TEC PES-06-2019. Al respecto, no dejo de considerar que la diversa jurisprudencia de la Sala Superior 11-2013 se establecen supuestos en los que no aplica el plazo de 1 año para la caducidad del procedimiento especial sancionador, más en el proyecto que se nos circuló no se alude a este criterio, es decir, a ninguno de los supuestos de excepción ahí contemplados, por lo que no tiene sentido referirme a ellos. Lo que se menciona en el proyecto tratando de justificar que no ha caducado la facultad sancionadora en el procedimiento especial sancionador que nos ocupa es la aplicación de una jurisprudencia que se dice emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que con respecto aclaro que no es exacto, pues en realidad fue pronunciada por el Pleno en materia civil de segundo circuito. Además, ese criterio jurisprudencial resolvió una contradicción de tesis que se dio en procedimiento de carácter civil, es decir, derecho privado, por lo que se aleja de tener aplicación en materia electoral, o sea, que no tiene vinculación hacia nosotros, como una rama de derecho público en la que se tiene a la parte denunciada en la incertidumbre de la definición de la situación jurídica concreta. Por otro lado, en el proyecto se argumenta que las partes no deben soportar la sanción procesal de caducidad por causa atribuible al operador jurídico. Sin embargo, la peculiaridad del procedimiento especial sancionador en materia electoral, en el que existe al menos una persona sujeta a investigación con su posibilidad de ser sancionada, la Sala Superior fue contundente al expresar en la jurisprudencia 11/2013 la excepción al plazo de 1 año para la caducidad referida no puede derivar de la inactividad de la autoridad. Es decir, este supuesto fue analizado por la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país y no contempló como excepción para que opere la caducidad de la facultad sancionadora en este tipo de procedimiento. Postura semejante se desprende de las consideraciones hechas por la Sala Toluca al resolver el juicio de revisión constitucional 2/2017 y por la Sala Monterrey en el juicio electoral 293/2021. Es por lo expuesto que adelanto en esta ocasión diciendo en las consideraciones resolutivas que se proponen en el proyecto que nos ocupa, por lo que anuncio que emitiré mi voto particular en caso que el proyecto sea aprobado por mayoría conforme a lo previsto en el artículo 19, fracción 10ª del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, del cual solicitaré en su caso se anexe al cuerpo de la sentencia. Es cuanto, magistrados. Gracias, magistrado. ¿Alguien más? Adelante, magistrada López Loza. Gracias, magistrada presidenta. Pues igual, de manera muy respetuosa, quiero anticipar que votaré en contra del proyecto de resolución del expediente TEC PES 19-2022 y me adhiero a lo ya señalado por el magistrado y considero que de aprobarse en los términos en que fue circulado, se implicaría implícitamente y sin sustento, se inaplicaría implícitamente y sin sustento la jurisprudencia 8/2013 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el máximo órgano especializado en la materia, lo cual no es una cuestión de mero criterio o apreciación, sino que rebasa los límites constitucionales y legales que regulan el ámbito de actuación y atribuciones de las y los juzgadores, y esta situación pues no la debemos obviar, pues el sistema jurídico mexicano cuenta con los mecanismos aptos e idóneos para que un criterio jurisprudencial se actualice o pierda su vigencia, pero en ningún caso corresponde a los tribunales locales el dejar de observar una jurisprudencia que es obligatoria y que además regula de manera expresa y clara la situación jurídica de este asunto en particular. Es cuanto. Gracias. Gracias, magistrada, magistrado. Pues bueno, para referir que sostendré los términos de mi proyecto, por supuesto, trataré de hacer una breve respuesta a lo manifestado por ustedes. En efecto, no desconozco el contenido de la jurisprudencia 8/2013, es jurisprudencia, es de aplicación obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales, por supuesto, con mayor razón para este tribunal electoral. Sin embargo, también considero importante hacer ver que de acuerdo al artículo, vamos, no quiero repetir lo que ya se refirió en la cuenta de este proyecto de resolución, sin embargo, tengo que hacer de manera muy genérica referencia al artículo 1, al artículo 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Federal, y definitivamente coincido también con lo señalado por el magistrado Martínez,
en el sentido de que esta contradicción de criterios sustentada por el Tribunal Colegiado de Circuito efectivamente tuvo su origen en un asunto agrario que posteriormente se llevó a la materia civil, y efectivamente la materia civil es de derecho privado, pero creo que aquí cobra todavía mayor relevancia porque estamos en presencia de la facultad sancionatoria del Estado, es decir, estamos en presencia de intereses de orden público. Creo que las autoridades, tanto administrativa electoral como jurisdiccional electoral, no podemos tardar en la resolución de los peces de estos procedimientos especiales sancionadores mucho más allá de un año, pues su naturaleza es sumaria. Efectivamente, el origen de esta tesis de 2013 fue anterior a la reforma, en la que en aquel momento la sustanciación y la resolución de estos peces corría a cargo de la propia autoridad administrativa, y de pronto surge esta tesis de jurisprudencia con motivo de que las investigaciones llegaban o las sentencias llegaban después de 3 años. Por eso tuvo su origen esta jurisprudencia. Sin embargo, en este momento, en la situación concretamente que presenta Guanajuato, no debo de obviar que de pronto la autoridad administrativa ha tardado en la facultad, en su ejercicio de la sustanciación de estos procedimientos, ha cometido algunos errores en la integración de los expedientes, y por eso se le han tenido que inclusive devolver esos expedientes para que lo sustancie de forma correcta. También debo de señalar que esta naturaleza de estos peces son de naturaleza sumaria, es decir, se deben de resolver a la brevedad. Lo que señala esta tesis de jurisprudencia, lo que señalan los propios principios de los artículos constitucionales que he referido, por lo cual no puedo dejar pasar el que tanto la autoridad administrativa como la jurisdiccional hemos resuelto, ellos sustanciado y nosotros resuelto en un plazo mayor al legalmente permitido. Creo que bajo esas consideraciones, insisto, sostendré los términos de mi proyecto sin desconocer esta jurisprudencia que resulta aplicable, pero también que existe otra que creo que abre la puerta para que, ante lo tardado tanto de la autoridad administrativa como de la jurisdiccional, podamos impartir justicia a las personas que se han dolido en estos procedimientos. Creo que el resto de las consideraciones ya fueron señaladas en la cuenta, y bueno, será simplemente sostendré los términos del proyecto en los términos que fueron circulados. Es cuanto por mi parte. Si ya no hay si ya no hay más quien tome el uso de la voz, adelante, magistrado. No, nada más recordarle que el Tribunal Electoral nos rige los principios en el procedimiento sancionador, los principios de materia penal, que es que todo lo que beneficia al reo, hablándolo por analogía, debe ser a todo lo que beneficia a los denunciados. Entonces es cuanto, magistrado, nada más para aclarar ese punto. Gracias, magistrado. Si ya no hay más intervenciones, le pediré a la secretaria general en funciones que recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con mis proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Iría con el proyecto PES 337 de la segunda ponencia a favor, y en contra del TEC PES 19-2022 por lo ya vertido en mi intervención. Sí, magistrado. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto del expediente TEC PES-337/2021 y en contra del PES TEC 19-2022 en los términos que expresé en mi comentario al respecto. Sí, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto TEG-PES-337/2021 fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes, y el expediente TEG-PES-19/2022 fue votado en contra por parte de la magistrada María Dolores López Loza y del magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía, con un voto a favor de usted. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-337/2021, se resuelve.
único, se da por terminado el procedimiento especial sancionador con efectos de sobreseimiento, dada la actualización de la cosa juzgada sobre la materia de denuncia. En cuanto al procedimiento T-PES-19/2022, se resuelve en vista de que el proyecto fue votado en contra por la mayoría de las personas que integran este pleno, y al tratarse de aspectos de fondo del procedimiento implica que dicho expediente se tenga que retornar con base en el artículo 19 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, así como en un acuerdo emitido por este pleno en sesión del pasado 6 de julio de 2020. Tendría que proceder un retorno en los términos planteados. ¿Sí? Si no hay más intervenciones, le concedo el uso de la voz al magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, para la cuenta de sus proyectos que somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidente. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley. Doy cuenta con 4 proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores siguientes. El primero, del expediente 218/2021, promovido por Morena en contra del Partido Acción Nacional, consistente en no evitar que propaganda electoral en su beneficio se exhibiera en lugar prohibido, como lo es el primer cuadro de la ciudad de San Miguel de Allende. En el expediente se tuvo por acreditada la propaganda denunciada con la inspección hecha por la oficial electoral, que precisó el lugar de su ubicación, lo que al confrontarse con el dato precisado por la autoridad municipal, se tuvo que sí se incluye en el polígono de restricción para este tipo de propaganda. Si bien no se demostró que el partido denunciado la haya colocado, por tratarse de una zona urbana y céntrica, le resultaba exigible haber cuidado que ello no ocurriera, lo que no realizó y menos aún se deslindó de manera oportuna e idónea para evitar responsabilidad. Es así que se propone declarar actualizada la falta electoral e imponer al partido denunciado una amonestación pública. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente 233/2021, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Eduardo Rangel Carrera, en su calidad de entonces regidor del Ayuntamiento de Romita, por el presunto uso de recursos públicos derivado de su presunta asistencia a 2 eventos proselitistas del Partido Acción Nacional. Si bien obra probanza en el expediente que revelan la realización de 2 actos de campaña del PAN en ese municipio, no son suficientes para demostrar que el denunciado haya acudido, y menos aún en su calidad de servidor público o en horas y días hábiles, para tener por acreditada la falta. Es por ello que se propone declararla no actualizada y sin responsabilidad para el denunciado. Doy cuenta también con el proyecto de resolución del expediente 269/2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de José Javier Aguirre Gallardo, otrora candidato a la presidencia municipal de Irapuato, Guanajuato, postulado por Morena, y Alexander Josué Ibarra Gobea, por la publicación de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez, así como de dicho instituto político por culpa en su deber de vigilancia. Los hechos materia de queja fueron que en una página de Facebook en la que aparecía propaganda electoral de la primera de las personas mencionadas, se utilizaron imágenes de personas menores de edad sin difuminar sus rostros y sin contar con los consentimientos correspondientes que establecen los lineamientos para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral emitido por el Instituto Nacional Electoral. Si bien el candidato denunciado señaló que su perfil de Facebook era distinto a la página en la que aparecían las publicaciones denunciadas, por el principio ontológico de la prueba se estima posible afirmar que lo ahí publicado le resulta imputable, pues aparecía su nombre y rostro en el identificador, además de que los contenidos eran alusivos a su campaña electoral y al partido que lo postuló. Así, se le tuvo vinculado a los hechos, y respecto de los cuales señaló que, en todo caso, la aparición de las personas menores de edad había sido accidental, pues dijo, se aproximaron circunstancialmente al lugar y momento justo de la toma de sus fotografías.
Al respecto, la ponencia analizó esta situación y advierte que aún en esos supuestos, los referidos lineamientos exigen hacer no identificables a los menores o recabar los consentimientos válidos para hacer uso de su imagen, lo que en el caso no ocurrió y por ello se estima actualizada la falta electoral imputada al referido candidato y su partido, lo que los hace merecedores a una amonestación pública, no así al diverso denunciado, pues no se le logró vincular a los hechos. Finalmente doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente 26/2022, promovido por Morena en contra de diversas personas servidoras públicas del municipio de León y del estado de Guanajuato, por la presunta colocación y difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido. La ponencia instructora analizó las constancias que integran el expediente y advierte que la denuncia fue presentada el 29 de abril del año próximo pasado, que generó la práctica de diversas diligencias hasta su remisión a este tribunal. Más en su momento se advirtieron deficiencias que hicieron necesario ordenar la reposición del procedimiento y una vez cumplido el mandato, se recibió el expediente en la ponencia instructora hasta el 29 de abril del año en curso, fecha que indica que evidentemente se cumplía un año desde la presentación de la queja, lo que implica que se actualice la caducidad de la potestad sancionadora en este procedimiento, según lo establecido en la Sala Superior en la jurisprudencia 8/2013 de rubro caducidad opera en el procedimiento especial sancionador. Máxime que se analizó y se concluyó que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para prorrogar tal plazo. Así, se propone declarar actualizada la caducidad aludida. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Están a su consideración los proyectos de la cuenta. Y bueno, en consonancia, si alguien más no solicita el uso de la voz, bueno, yo haré referencia a que en seguimiento y en congruencia a lo que ya he emitido en esta propia sesión, así como en la diversa del lunes pasado, bueno, votaré en contra el proyecto únicamente por lo que respecta al PES 26/2022, en congruencia con mis argumentos ya señalados en la pasada sesión y como en este mismo proyecto que circulé, el PES 19. Los motivos básicamente serán los mismos. Vuelvo a hacer referencia. Considero, insisto, no desconozco el contenido de la jurisprudencia 8/2013, caducidad opera en el PES, pero sin embargo considero, insisto, que haciendo una interpretación del artículo primero, del artículo 14, 16, 17, 41 de la Constitución Federal, así como del criterio de la nueva jurisprudencia emitida por un tribunal colegiado de circuito en materia civil, caducidad de la instancia no se configura como inactividad procesal atribuible al órgano jurisdiccional. Insisto, debo de referir que la naturaleza del PES es sumaria. Si bien esta tesis que se refiere de 2013 fue anterior a la reforma de 2014, en esa época, antes de esta reforma, la naturaleza era de que tanto la autoridad sustanciadora como la resolutora era la propia autoridad administrativa y que tuvo por origen que las investigaciones y la emisión de una sentencia durara hasta 3 años, es que da por origen esta jurisprudencia. No desconozco, sé que es de observancia obligatoria, pero también traigo este otro criterio que en mi opinión podríamos válidamente aplicar, entrar al fondo, porque finalmente no puedo desconocer que esta autoridad, tanto la autoridad administrativa, ha durado más de 3 meses en inactividad de diligencias por desahogar o de investigaciones desplegadas. Y también debo de señalar que este tribunal ha sido, pues también ha tardado un poco en la emisión de estas resoluciones, pues entre los meses de que han estado tanto en la autoridad administrativa como en esta jurisdiccional han pasado 8 meses. Por eso me parece que tendríamos que voltear a ver los intereses de orden público, que estamos en presencia de estos procedimientos especiales sancionadores. Estamos, como usted bien lo refirió, magistrado, por Ministerio de Ley, efectivamente aplican los principios de la materia penal. Efectivamente estamos frente a la facultad sancionatoria del Estado. Sin embargo, creo
que precisamente como estamos en asuntos de orden público, creo que sí se exige una pronta resolución de las controversias derivado de distintas razones. Hubo diversas reposiciones, hubo tardanza en la sustanciación y tardanza en la emisión de una resolución, por lo cual considero que, como lo refiere la propia jurisprudencia que yo estoy invocando para así entrar al fondo de los proyectos y brincar esta jurisprudencia, es pues la inactividad de ambas instituciones. Creo que no vale la pena que yo en este momento haga referencia a los conceptos tanto de prescripción y de caducidad. Creo que ya ha quedado clara cuál es mi postura ante estas caducidades, y por eso son los términos de mi disenso, que en su caso pues emitiré el voto en contra de este proyecto de resolución con fundamento en el artículo 19 del reglamento interior. Si ya no hay más intervenciones, le solicito a la secretaria general en funciones que reclame la votación de los mismos. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos de la cuenta, excepto con el PES 26, en el que emitiré un voto en contra. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta relativos a los procedimientos especiales sancionadores TEG-PES-218-2021, TEG-PES-233-2021 y TEG-PES-269-2021 fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Y respecto del expediente TEG-PES-26-2022, fue aprobado por mayoría de votos de la magistrada María Dolores López Loza y el magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía, con un voto en contra de usted. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-218-2021, se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida al Partido Acción Nacional por la vulneración de las normas a la propaganda electoral en términos de lo expuesto en la resolución. Segundo, se impone al Partido Acción Nacional una sanción consistente en una amonestación pública. Por lo que respecta al expediente T-PES-233-2021, se resuelve. Único, se declara inexistente la falta electoral atribuida a Eduardo Rangel Carrera, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Por lo que respecta al expediente T-PES-269-2021, se resuelve. Primero, se declara existente la infracción atribuida a José Javier Aguirre Gallardo, consistente en la publicación de propaganda electoral con imágenes de personas menores de edad y no observando los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral del Instituto Nacional Electoral, por lo que se le impone una amonestación pública. Segundo, se declara la existencia de la conducta atribuida a Morena por culpa en la vigilancia del actuar de su entonces candidato, siendo procedente la imposición de la sanción consistente en amonestación pública. Tercero, se declara no acreditada la responsabilidad de Alexander Josué Ibarra Gobea en la falta electoral actualizada. Cuarto, se ordena dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato con copia certificada del expediente ante la posible falta en un ámbito distinto en materia político-electoral, sin prejuzgar sobre la existencia de irregularidad alguna, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. Por lo que respecta al expediente T-PES-26-2022, se resuelve. Único, se declara la caducidad de la potestad sancionadora dentro del presente procedimiento especial sancionador, de acuerdo con el análisis desarrollado en el apartado 2.3 de la resolución. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 13:47 del día 6 de mayo de 2022, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. tardes. Hasta luego, buenas tardes.